Muy buenas tardes, días o noches. El día de hoy, mis compañeros Axel Díaz Flores, Diego Pérez Guerrero y su servidor Miguel Ángel Cepeda Rosales les explicaremos el tema de síntesis de circuitos. Y a continuación presentaremos la explicación de cómo resolver circuitos tanto RL, RC, RLC y LC por primera y segunda forma de Foster, además de por primera y segunda forma de Cauer. Bien, los primeros circuitos que se explicarán serán los circuitos LC, por la primera y segunda forma de Foster. Primeramente, propondremos una impedancia, la cual se muestra a continuación. Para ello, primero verificaremos sus propiedades. Notemos que es un polinomio par entre un polinomio impar, la cual se cumple la primera de estas propiedades. Ahora bien, notemos que nuestros polos y ceros son simples y se encuentran sobre el eje del plano imaginario cartesiano, por lo que tendremos a nuestros ceros correspondientes a C1, C2, nuestros polos P1, P2 y P3. Como vemos, todos estos se encuentran alineados sobre el eje imaginario, por lo que cumplen nuestra segunda propiedad. Se observa que estos polos y ceros están alternados sobre el eje imaginario, además de que se observa que donde hay un polo en el origen, también hay un polo en el infinito. Por último, observemos que la diferencia entre la potencia de nuestro numerador y nuestro denominador no es mayor que 1. Es por eso que vemos que es posible realizar el ejercicio por las formas de Foster. Ahora bien, recordando a nuestra impedancia que se propuso, y dado que esta es una función racional y propia, podemos pasar a expandirla en fracciones parciales, como se muestra a continuación. Separamos sus variables para así asignarle una constante a calcular, por lo que para la primera se calculará K1, 2K2 y 2K3. Bien, para la constante K1 obtendremos un resultado de 1/4. Ahora bien, para nuestra constante 2K2, evaluada en S² igual a menos 2, obtendremos un resultado de 45/56. Y para nuestra 2K3, evaluada en S² igual a menos 10, obtendremos un resultado de 707/680. Bien, una vez ya calculadas nuestras tres constantes, estas se sustituirán en nuestra ecuación, obteniendo es la siguiente, en donde hemos sustituido a K1, 2K2 y 2K3. Como vemos, esta función es realizable de la siguiente manera por la primera de Foster, en donde nuestro primer término corresponderá a un capacitor en nuestro circuito. Nuestro segundo término corresponderá a una bobina y un capacitor en paralelo. Y nuestro tercer término de igual manera corresponderá a una bobina y un capacitor en paralelo. Y todos estos términos conectados uno con el otro en serie. Ahora bien, para la segunda forma de Foster, en este caso, dado que la segunda forma de Foster se realizará con el mismo ejercicio que con la primera forma, ya no es necesario verificar las propiedades para observar sus polos y ceros. Pero en caso de ser nueva la impedancia o de ser alguna otra nuevamente propuesta, será necesario hacer la verificación de sus polos y ceros como se realizó en la primera. Bien,
Para la segunda forma de Foster se deberá procesar la función, esto es, calcular el valor de su admitancia, que como vemos es el inverso de la impedancia. Y ahora bien, nuestros términos que se encontraban en el denominador han pasado al numerador, y los que se encontraban en el numerador han pasado al denominador. Esto dado que se expresa en admitancia. En este caso la función ya no es racional propia, ya que por el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Entonces, se procede a realizar la división sintética hasta que el residuo sea menor que el grado del divisor. Como vemos, hemos realizado nuestra división obteniendo un resultado de S y un residuo de 6S cúbica más 15S. Reordenando estos resultados en forma de admitancia, tenemos lo siguiente. Ahora bien, dado que ya es propia y racional, podemos expandirla en fracciones parciales, separando sus términos para calcular sus constantes. Obtendremos que vamos a calcular una constante 2K1 y una constante 2K2. Para 2K1 evaluada en S igual a menos 1, obtendremos un resultado de 7 medios. Para 2K2 evaluada en S igual a menos 5, obtendremos un resultado de 165 sobre 26. Una vez calculadas sus constantes, 2K1 y 2K2, siendo estas sustituidas en su lugar respectivo, tendremos que serán de la siguiente forma. Como vemos, la función es realizable de la siguiente manera para la segunda forma de Foster, en donde tendremos a un primer término correspondiente a un capacitor, a un segundo término correspondiente a una bobina y un capacitor en serie, y un tercer término de igual manera correspondiente a una bobina y un capacitor en serie. Todos estos mismos arreglados en paralelo Bien, ahora explicaremos cómo se realizan los circuitos LC por primera y segunda forma de Cauer. Nuevamente tendremos una impedancia propuesta, la cual se muestra a continuación. Desarrollando los polinomios del numerador y del denominador de la función, obtendremos lo siguiente. Ahora bien, para la primera forma de Cauer, removeremos los polos en el infinito, lo cual es posible cuando el polinomio en el numerador es de mayor grado que el del denominador. Y como vimos anteriormente, esta es la forma de la admitancia. Ahora se procede a realizar la división continuada, recordando que el primer cociente es una admitancia. Realizamos su división obteniendo un resultado de S y un restante de 6S cúbica más 15S. Nuevamente invertimos los términos, siendo el segundo cociente que se obtiene una impedancia, en donde obtenemos un resultado de un sexto de S con un restante de 7 medios de S cuadrada más 5. Nuevamente invertiremos los términos, siendo este tercer cociente una admitancia con un resultado de 12 séptimos de S con un restante de 45 séptimos de S. Ahora bien, una vez más se invertirán los términos, siendo este cuarto cociente una impedancia. Realizamos su división, obteniendo un resultado de 49 sobre 90 por S, obteniendo un restante de 5. Una vez más y última
se invertirán los términos, siendo este quinto cociente una admitancia. Realizamos su división, obteniendo un resultado de 45 sobre 35 por S, con un restante de 0. Como vemos, ya no se puede seguir invirtiendo los términos. Entonces, procederemos a recordar que nuestro primer cociente le correspondía a una admitancia, a nuestro segundo cociente una impedancia, nuestro tercer cociente una admitancia, cuarto cociente una impedancia, quinto cociente una admitancia. Ahora bien, para nuestro primer cociente obtendremos que le corresponderá un capacitor, nuestro segundo cociente una bobina, nuestro tercer cociente otro capacitor, cuarto cociente una bobina y quinto cociente un capacitor. Como se mostrará, a esta forma de Cauer le corresponde el siguiente circuito, en donde nuestro primer cociente le correspondía un capacitor, segundo cociente una bobina, tercer cociente un capacitor, cuarto cociente una bobina y quinto y último cociente un capacitor. Ahora bien, para la segunda forma de Cauer, recordemos que habíamos propuesto una impedancia. Bien, se procederá a realizar la división continuada, recordando que en este caso el primer cociente que se obtiene es una impedancia. Realizamos nuestra división y obtendremos un resultado de 1 sobre 4 por S, obteniendo un restante de 3S cuadrada más 3 cuartos de S cuarta. Nuevamente invertimos los términos, siendo el segundo cociente que se obtiene una admitancia. Como vemos, realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 3 sobre 20 por S, con un restante de 7S cúbica más S quinta. Nuevamente invertimos los términos, siendo este tercer cociente que se obtiene una impedancia. Como vemos, hemos realizado la división, obteniendo un resultado de 3 sobre 7 por S, con un restante de 9 sobre 28 por S cuarta. Nuevamente invertiremos los términos, siendo el cuarto cociente que se obtiene una admitancia. Realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 196 sobre 9 por S, con un restante de S quinta. Una vez más y última se invierten los términos, siendo este quinto cociente que se obtiene una impedancia. Realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 9 sobre 28 por S. Como vemos, ya no podemos continuar con nuestras divisiones. Entonces, procederemos a recordar que nuestro primer cociente le correspondía a una impedancia, la cual es correspondiente al inverso sobre C por S, o sea, un capacitor. Lo mismo será para nuestro tercer cociente y nuestro quinto cociente. Ahora, bien, para nuestro segundo cociente y nuestro cuarto cociente les corresponderá una admitancia, la cual será el inverso de L por S. Entonces, el circuito correspondiente a la segunda forma de Cauer es el siguiente, en donde tendremos que nuestro primer término le correspondía a un capacitor, nuestro segundo término una bobina, al tercero un capacitor, al cuarto una bobina y a nuestro quinto un capacitor. Bueno, ahora hablaremos sobre las impedancias de un circuito RC y admitancias RL. Primero que nada verificaremos las propiedades de la siguiente función. ZS es igual a S más 8 entre S más 3 por S más 9. Primero debemos verificar que no falten términos intermedios. Para esto desarrollamos los polinomios del numerador y el denominador
y observamos que tenemos S el término y el término independiente, S cuadrada, el término independiente, S y el término independiente. Tercero, es que la función se puede expresar en una expansión de fracciones parciales. Esto se cumple al ser una función racional. La tercera es que los polos y ceros de la función z de RC y admitancia de RL están en el eje real negativo. Para esto obtenemos el primer cero que está en -8 y los polos están en -3 y -9. La cuarta es que los residuos de K de los polos son reales y positivos. Esto se comprueba al calcular los valores de las constantes al expandir la función en fracciones parciales. Quinto, es que la función se puede expresar de la siguiente forma: z más sigma 1, z más sigma 2, y bueno, pues para nuestro caso es sigma es igual a 3, sigma es igual a 8, sigma 2 es igual a 8, sigma 3 es igual a 9, por lo cual se cumple que 0 es menor o igual a sigma 1, es menor a sigma 2, y este a su vez es menor que sigma 3. Y bueno, la última es que la singularidad más cercana debe ser un polo y la más lejana debe ser un cero. Y esto se cumple, pues nuestro polo está en -8 y el cero más lejano está en -9. Bueno, al estar comprobadas las propiedades de nuestra función, procedemos a calcular las formas de Foster. Primero, que cuando vamos a usar el método de Foster tenemos que expandir la función en fracciones parciales, lo cual nos queda de la siguiente forma: K1 entre S más 3 y K2 entre S más 9. Bueno, ahora vamos a calcular el valor de las constantes. Para K1 tenemos esta división y nos queda 5 sextos. Para K2 tenemos esto, y lo cual nos resulta en un sexto, por lo cual la función queda expresada de la siguiente forma: z de s es igual a 5 sextos sobre s más 3 y más un sexto entre s más 9. Bueno, estos términos corresponden a elementos eléctricos. Al tener la forma de Ki entre S más sigma I, corresponde a una resistencia y un capacitor en paralelo, donde el valor de la resistencia se obtiene por dividiendo 1 entre Ki, y el valor del capacitor es Ki entre sigma I. Por lo cual nuestra función la primera función de Foster nos queda expresada de la siguiente forma. Primero tenemos a nuestra resistencia de 6 tercios en paralelo con un capacitor de 5/18 de farads, en serie con un arreglo en paralelo de una resistencia de 6 ohms y un 54 de un faradio. Bueno, para la segunda forma de Foster tenemos que calcular la admitancia, y esto se hace dividiendo sobre 1 nuestra admitancia. Por lo cual nos queda la siguiente forma: s cuadrada más 12s más 27 entre s más 8. Bueno, al no ser una función racional, debemos realizar una división sintética para que sea una función racional. Primero tenemos s cuadrada más 12s más 27 entre s más 8, nos da s, y el residuo es 4s más 3, por lo cual nuestra función nos queda s más 4s más 3 sobre s más 8. Esto es igual a y1 más y2. Bueno, de nuevo volvemos a aplicar la división sintética de 4s más 3 entre s más 8. Nuestro cociente es 4 y nuestro residuo es menos 29. Al obtener un residuo negativo, dividimos y2 entre s. Obtenemos la siguiente forma: es 4s más 3 entre s por s más 8. Ahora sí, al ser una función racional propia, la expandimos en fracciones parciales, la cual nos queda que y2 sobre s nos queda k1 sobre s más k2 sobre s más 8. Ahora vamos a realizar el cálculo de las constantes. K1 nos queda con un valor de 3 octavos y K2 nos queda con un valor de 29 octavos. Sustituyendo el valor de las constantes en nuestra ecuación B, nos queda y2 sobre s es igual a 3 octavos sobre s más 29 octavos entre s más 8. Multiplicando c por s para que nos quede el valor de y2 solamente, nos queda lo siguiente: que y2 es igual a 3 octavos más 29 octavos por s entre s más 8. Y bueno, ahora sustituimos el valor de y1 y 2 en nuestra ecuación original y nos queda que y de s es igual a s más 3 octavos más 29 octavos por s entre s más 8. Y bueno, se observa que el primer elemento es una resistencia, pues tiene la forma de y de s es igual a k, y su valor se obtiene dividiendo 1 entre k0. El segundo elemento es una bobina de forma y s es igual a k0 sobre s, y su valor se calcula dividiendo 1 entre k0. Y el último es una resistencia
y bobina en serie de la forma de KI entre S más sigma I, donde el valor de la resistencia se obtiene dividiendo sigma I entre KI y el de la bobina 1 sobre KI, por lo cual obtenemos la siguiente forma. Un capacitor de un faradio en paralelo con una resistencia de 8 tercios de ohm, en paralelo con una resistencia y un capacitor en paralelo, la resistencia de 64 sobre 29 ohms y el capacitor de 8,29 de faradios. Ahora vamos a proceder a calcular las formas de Cauchy. La primera forma de Cauchy. Primero tenemos que ordenar los polinomios del numerador y el denominador en forma descendente, lo cual nos queda de la siguiente forma. Y ahora se realizará la división continua, recordando que el primer cociente que se obtiene es una imitancia. Dividimos s cuadrada más 12s más 27 entre s más 8. Nuestro primer cociente es s y nuestro residuo es 4s más 27. Ahora continuamos con la división continua y nos da, y el segundo término del cociente nos debe dar una impedancia. S más 8 entre 4S más 27, nuestro cociente es un cuarto y nuestro residuo son 5 cuartos. Ahora para el tercer término, que es una admitancia, es 4S más 27 entre 5 cuartos. Nuestro cociente es 16 quintos por S y nuestro residuo es 27. Para el cuarto cociente, dividimos 5 cuartos entre 27, nuestro cociente es 5 sobre 108 y nuestro residuo es 0. Esto indica que ya acabamos y ahora vamos a analizar los cocientes que obtuvimos. El primer cociente de Y de S es igual a S. Para este caso es un capacitor, pues Y de S es igual a la capacitancia por S. El segundo cociente es igual a un cuarto y al ser una constante corresponde a una resistencia. El tercer cociente, al ser 16 sobre 5 por S, es un capacitor de la forma Y de S es igual a la capacitancia por S. El cuarto cociente es igual a Z de S es igual a 5 sobre 108. Al ser una constante es una resistencia, por lo cual nuestro circuito correspondiente a la forma de Cauchy es el siguiente. Tenemos nuestro capacitor de un farad, nuestra resistencia de un cuarto de ohm, nuestro capacitor de 16 quintos de farad y nuestra resistencia de 5 sobre 108 ohms. Bueno, para la segunda forma de Cauchy ordenamos los polinomios del numerador y el denominador en forma ascendente, por lo cual nos queda z de s es igual a 8s, 8 más s sobre 27 más 12s más s cuadrada. Vamos a obtener el primer cociente de nuestra impedancia, dividiendo 8 más s entre 27 más 12s más s cuadrada. Nuestro cociente es 8 sobre 27, pero nuestro residuo es un término negativo. Y aquí tenemos que hacer un arreglo, pues no nos pueden quedar residuos negativos. Al salir el residuo negativo, invertimos la función para verificar si de esta forma sí es razonable, por lo cual nos queda y de s es igual a 27 más 2s más s cuadrada entre 8 más s. Se procede a hacer la división sintética y nuestro primer cociente que se obtiene es una impedancia. Dividiendo 27 más 12s más s cuadrada entre 8 más s, nuestro cociente es 27 octavos y nuestro residuo es 69 octavos de s más s cuadrada. Para el segundo cociente se invierten los términos y nos debe de dar una impedancia. Tenemos lo siguiente, dividiendo 8 más s entre 69 octavos de s más s cuadrada, nuestro cociente es 64 sobre 69s y nuestro residuo es 5,69 sobre de s. Ahora para el tercer cociente de la admitancia, dividimos 69 octavos de s más s cuadrada sobre 5,69 de s y nuestro residuo es 4.761 sobre 40 y nuestro residuo es s cuadrado. Ahora para el cuarto cociente obtenemos la siguiente impedancia. Nuestro residuo es 5,69 sobre de s y nuestro residuo es 0. Esto nos indica que ya hemos acabado con la división continuada y ahora procedemos a hacer el análisis de nuestros cocientes obtenidos. El primer cociente es 27 octavos. Al ser una constante, esto nos indica que es una conductancia. El segundo cociente nos da 64 sobre 69s. Esto nos indica que es un capacitor de la forma Z de S es igual a 1 sobre la capacitancia por S. El tercer cociente, al ser una constante, es una conductancia. Y el cuarto cociente, al ser 5 sobre 69s, es un capacitor de la forma Z de S es igual a 1 sobre capacitancia por S. Y el circuito correspondiente a la segunda forma de Cauchy es el siguiente. Tenemos nuestra resistencia de 8,27 avos de ohms. Le sigue el capacitor de 69,64 avos de farads. Nuestra resistencia de 40
sobre 4761 ohms y nuestro capacitor de 69 quintos de farads. Ahora bien, se explicarán los circuitos RL. Primeramente se explicarán para la primera y segunda forma de Foster, por lo que tenemos una impedancia propuesta. Primero verifiquemos las propiedades obteniendo su polinomio como se muestra a continuación. Bien, dado que el polinomio no le faltan términos intermedios, entonces se puede expandir en fracciones parciales, como se mostrará más adelante. Ahora, para el caso de sus polos y ceros, tendremos a su cero, el cual es correspondiente a este término, nuestros dos polos, el cual el primero polo es correspondiente a este término y nuestro segundo polo es correspondiente a este término. Como vemos, estos tres se encuentran alineados. Se observa que los polos y ceros están alternados sobre el eje real negativo, por lo que vemos que este ejercicio es realizable por la primera y segunda forma de Foster, por lo que ahora procederemos a expandir en fracciones parciales, verificando primeramente que la función sea racional y propia, es decir, que el grado del polinomio sea mayor que el del numerador. Bien, ahora para expandir en fracciones parciales, dividiremos a nuestra impedancia para poder calcular su constante 1 y su constante 2. Para nuestra constante K1, la cual es evaluada en S igual a menos 2, obtendremos un resultado de 1 medio. Para nuestra constante K2, evaluada en S igual a menos 6, obtendremos un resultado de 1 medio. Sustituyendo nuestros resultados de nuestras constantes en su respectivo lugar, obtendremos que nuestra función nos queda de la siguiente forma. Obtendremos que esta función es realizable de la siguiente manera por la primera forma de Foster, en donde nuestros términos, primer término, nos corresponde a una resistencia y una bobina en paralelo. Nuestro segundo término nos corresponde nuevamente a una resistencia y a una bobina en paralelo, estas estando conectadas en serie. Ahora bien, para la segunda forma de Foster se va a procesar la función, esto es calculando su admitancia. Como vemos a continuación, la admitancia es el inverso de la impedancia, por lo que ahora los términos que se encontraban en el denominador han pasado al numerador y los que se encontraban en el numerador han pasado al denominador. En caso de la función, como vemos, ya no es racional propia, ya que el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Entonces procedemos a realizar la división sintética hasta que sea menor que el grado del divisor. Como vemos, hemos realizado nuestra división obteniendo un resultado de S con un restante de 8S más 20. Expresando a nuestra función en términos de impedancia nuevamente, obtendremos lo siguiente, en donde nuestro primer término corresponde a Y1 y nuestro segundo término corresponde a Y2. Se observa que el término Y2 de la función correspondiente a la ecuación A no es racional, por lo que aplicamos la división sintética a este término. Una vez aplicando la división sintética, obtenemos un resultado de 8, con un restante de menos 12. Como el residuo es negativo, no se podrá realizar por una división sintética.
por lo que se recurre al artificio matemático de dividir a y2 entre s. Como vemos, hemos dividido a nuestro término entre s. Dado que se obtuvo una fracción racional propia, ahora podemos expandir en fracciones parciales. Como se muestra a continuación, calcularemos una constante K1 y una constante K2. Ahora, bien, para las constantes, obtendremos que K1, cuando es evaluada en s igual a 0, es igual a 5. Para K2, evaluada en s igual a menos 4, es igual a 3. Bien, sustituyendo nuestros valores de nuestras constantes, obtendremos que es igual a lo siguiente, a lo cual le llamaremos una ecuación C. Como el valor que necesitamos es y2 y no y2 sobre s, multiplicamos a este término por s, quedando el siguiente. Y ahora bien, sustituyendo a y1 y y2 en nuestra ecuación A, obtendremos la siguiente ys. Como hemos visto, estas funciones o ecuaciones son expresables en términos de circuitos, en donde nuestro primer término le corresponderá una resistencia, a nuestro segundo también le corresponderá una resistencia, y a nuestro tercer término le corresponderá una resistencia y una bobina en serie, y todos estos elementos ubicados en paralelo. Ahora bien, para los circuitos LC por primera y segunda forma de Cauer, obtendremos que aquí se trabajará con su admitancia, por lo que la tenemos de la siguiente forma. Aplicando la división continuada, recordando que el primer cociente es una admitancia, realizamos la división obteniendo un resultado de s con un restante de 8s más 20. Nuevamente invertimos los términos, siendo el segundo cociente que se obtiene una impedancia, por lo que realizamos nuestra división obteniendo un resultado de 1/8 con un restante de 3/2. Nuevamente invertiremos los términos, siendo este tercer cociente que se obtiene una admitancia, realizamos nuestra división obteniendo un resultado de 16 sobre 3 por s con un restante de 20. Una vez más se invertirán los términos, siendo este cuarto cociente que se obtiene una impedancia, obteniendo un resultado de 40 sobre 3 con un restante de 0. Ahora bien, recordemos que nuestro primer cociente le correspondería a una admitancia, el segundo a una impedancia, tercero una admitancia y cuarto a una impedancia. Recordemos que estas admitancias y impedancias son expresables en términos de un circuito, por lo que la primera le corresponderá a una resistencia, la segunda a una bobina, la tercera a otra resistencia y nuestra cuarta y última a una bobina. Ahora bien, para la segunda forma de Cauer, tendremos que Zs es igual a lo siguiente. Y como vimos, hemos notado que ha cambiado un poco, dado que hemos ordenado los polinomios de menor a mayor potencia. Ahora, realizando por división sintética, siendo el primer término
una impedancia, realizamos su división obteniendo un resultado de 40 sobre 20 con un restante de menos 7 quintos de S menos 4 veinteavos de S. Como obtuvimos resultados negativos, no se puede continuar con la síntesis. Entonces, se procede a invertir la función para ahora trabajar con la admitancia. Como vemos, ahora se ha expresado en términos de admitancia, por lo que nuestro denominador ha pasado al numerador y nuestro numerador ha pasado al denominador. Ahora bien, se procede a realizar la división continuada, recordando que el primer término es una admitancia. Realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 5 con un restante de 7s más s cuadrada. Se invierten nuevamente los términos, siendo el segundo cociente que se obtiene una impedancia. Como vemos, realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 4 sobre 7 por s, con un restante de 3 séptimos de s. Nuevamente invertimos los términos, siendo ese tercer cociente que se obtiene una admitancia. Realizamos nuestra división, obteniendo un resultado de 49 tercios, con un restante de s cuadrada. Nuevamente y por última vez invertiremos los términos, siendo este tercer cociente que se obtiene una impedancia. Realizamos nuestra división obteniendo un resultado de 3 sobre 7 por s con un restante de 0. Bien, recordemos que a nuestro primer cociente le correspondía una resistencia, al segundo una bobina, al tercero una resistencia y al cuarto una bobina, por lo que estos serán expresados en un circuito como se muestra a continuación. Para nuestro primero, para nuestro segundo, para nuestro tercero y para nuestro cuarto. Bueno, y finalmente hablaremos de la síntesis de una función de un circuito RLC. Para eso utilizaremos la siguiente función de s cuadrada más 2s más 4 entre s cuadrada más s más 2. Bueno, primero que tenemos que hacer es calcular las raíces del numerador y el denominador, por lo cual nos queda zs es igual a z más 1 menos 1.73 de i por s más 1 más 1.63 de i. El denominador nos queda s más 0.5 menos 1.65 de i por s más 0.5 más 1.65 de i. Graficando los polos y los ceros nos queda la siguiente forma. Y como podemos observar, no coincide con ninguna de las características vistas anteriormente para los circuitos de impedancias o admitancias de un circuito RC o RL, por lo cual la síntesis la llevamos a cabo por la división continuada. El primer cociente será una impedancia de la forma de s cuadrada más 2s más 4 dividida entre s cuadrada más s más 3, por lo cual nuestro cociente nos queda 1 y nuestro residuo nos queda s más 1. Ahora se invierten los términos para el segundo cociente y esta debe ser una admitancia. Dividimos s cuadrada más s más 2 entre s más 1. Nuestro cociente es s y nuestro residuo es 2. Ahora para el tercer cociente, que es una impedancia, dividimos s más 1 entre 2. Nuestro cociente es 1 medio de s y nuestro residuo es 1. Ahora para el cuarto y último cociente, dividimos 2 entre 1. Nuestro cociente es 2 y nuestro residuo es 0. Esto nos indica que ya hemos terminado con la división continuada. Ahora analizaremos los cocientes obtenidos. El primer cociente de z de s es igual a 1. Al ser una constante nos indica que es una resistencia. El segundo cociente de y de s es igual a s. Es un capacitor al tener la forma de y de s es igual a la capacitancia por s.
El tercer cociente es ZDS es igual a 1/2 de S. Esto nos indica que es una bobina de la forma ZDS es igual a la L por S. El cuarto cociente es YDS es igual a 2. Al ser una constante nos indica que es una resistencia. Y el circuito correspondiente nos queda de la siguiente forma. Nuestra resistencia de 1 ohm, nuestro capacitor de 1 farad y nuestra bobina de 1/2 Henry en serie conectada con nuestra resistencia de 2 ohms. Y bueno, eso sería todo.